Muchas gracias por la intro, Adriana. Gracias de vuelta por la invitación. La verdad que un gusto estar contando un poco en qué venimos trabajando acá y poder eh, hablar de este tema que me apasiona. Y gracias a todos ustedes por venir. Encantado de tener tan buen quórum, la verdad. Em, Quería arrancar un poco con una introducción mía. Soy Federico. Em, Soy graduado de la ORT de Ingeniería en Sistemas. Me recibí ahí por el 2019. Y bueno, hoy en día vivo en Londres, en Inglaterra. Me mudé acá, apenas me recibí. Y bueno, estuve trabajando acá en Londres hasta hace un año en Facebook, a ver, que ahora se llama Meta, de vuelta como ingeniero de sistemas. Mi foco ahí en esa época era en el área de realidad virtual. Era un área, no sé, que a mí me parece bastante copada. Estaba en particular encarando un proyecto que se llama Workrooms, que es como que la apuesta de Facebook para el teletrabajo vía realidad virtual. Eh, Te permite traer tu laptop en VR, tener reuniones en VR, estar juntos en un pizarrón, etcétera. Em, pero bueno, hacia mediados del año pasado, em, dejé, dejé de trabajar ahí para arrancar una startup que se llama Puppeteer. Em, y esa startup la arranqué con otros tres graduados de la ORT: Alan Brande, Javier Lempert y Martín Oppenheimer, que son todos, em, son chicos que estuvieron en mi año. Siempre nos conocimos en la universidad y seguimos eh, siempre siendo amigos. Bueno, capaz alguno los conoce, pues son también los founders de Lightit, que es una empresa uruguaya que hace software para empresas de salud que apuntan en particular eh, al mercado estadounidense. Y bueno, el background de cómo arrancamos Puppeteer y qué tiene que ver eso con agentes autónomos es que Puppeteer salió medio como un spin-off de Lightit, porque lo que les venía pasando a los chicos es que en el último par de años, gran parte de las leads y gran parte de los clientes existentes que tenían, em, que en general son empresas de salud, sea clínicas, hospitales o startups norteamericanas, todas esas leads estaban pidiendo, están tratando de encontrarle la vuelta de cómo empezar a usar AI en healthcare, que siempre eh, es algo como que le resulta bastante obvio a la industria por qué puede eh, estar, o por qué puede ser crucial empezar a usarlo, porque los costos, en particular en Estados Unidos, en lo que es salud son altísimos, y contratar a una hora de un doctor o una hora de un coach o de un empleado de admin es algo carísimo, y sube el costo del care, sube el costo y no sé, la calidad de la atención que le puedes dar al cliente es limitada, porque no puedes tener un doctor que esté con ellos 24/7. Y muchas de las ideas que venían saliendo de estas empresas eran tener asistentes eh, basados así en modelos de lenguaje que le hablen directamente a los pacientes y que puedan realizar alguna de las tareas que hoy en día tendría que hacer un ser humano. Ese fue el concepto de, con el cual arrancamos Puppeteer. Eh, a ver si podíamos crear un framework que nos permita eh, crear agentes en Health que puedan hablar con los pacientes, y que, dado que queríamos vender esto B2B, tenía que ser un framework bastante genérico, de forma de que para distintas empresas se pueda reutilizar lo que llamamos para una empresa y adaptarlo a los requerimientos de otra. En general, los agentes que construimos con Puppeteer se nos pueden, o sea, para ir a un ejemplo más concreto, se les pueden imaginar medio como que agentes que hacen parte del trabajo de un doctor, parte del trabajo de una enfermera, parte del trabajo de
un empleado más administrativo. Em, entonces, pueden onboardear a los pacientes a la empresa. Imagínense que sea una empresa de telehealth, por ejemplo. Puede ser una AI que por chat le haga el intake de la información básica del paciente, que pregunte al paciente nombre, apellido, dirección, etcétera. Puede ser que el onboarding tenga una parte clínica, de ir preguntándole acerca de la historia clínica, acerca de, em, digamos, los síntomas que puede tener en este momento, hacer follow-ups pertinentes como em, para que toda la información que tendría que llegarle al doctor le llegue. Después, generalmente tiene un componente de preguntas y respuestas, de que si hay un paciente que ya está siendo, por ejemplo, tratado para cierta condición, pueda venir y hacer las preguntas típicas que le puede llegar a hacer un doctor. Queríamos que estos agentes puedan responder esas preguntas em, en base a información autoritativa, que no esté simplemente copiando lo que diga el modelo, sino que en base a knowledge bases de health y guidelines clínicos, etcétera. Queríamos que estos agentes puedan hacer triaging, en el sentido de que puedan, en base a las preguntas y los síntomas de un paciente, redirigirlo a ya sea a un doctor o un especialista que pueda apuntar a eso en particular. Queríamos que hagan cosas prácticas como manejar los bookings, el billing, de que si el usuario quiere quiere agendar una cita con un doctor, lo puede hacer directamente hablando con el AI, cambiar la configuración de su billing o lo que sea. Y queríamos que sean agentes que duren a lo largo del tiempo. Entonces, eso implica que, por ejemplo, tienen que poder hacer tareas de estilo, le llaman care management, que vendría a ser cosas como irle haciendo acordar a los pacientes cuándo tienen que tomar medicamentos, en qué días, como proactivamente hablarles, ayudarles a organizar sus días para que puedan, por ejemplo, em, no sé, organizar su agenda para que entre un tiempo para hacer los ejercicios que les puede haber mandado un doctor, o organizar su dieta y sus compras para que compren la comida que le recetó el doctor que tiene que comer, cosas así. Em, y bueno, y todo esto tendría que ser algo que interopere directamente con los sistemas que usan las clínicas, que en general en healthcare se llaman EHRs, eh, que son los health records de los pacientes, y es todo lo que tiene como que la fuente de la verdad de la historia clínica de los pacientes, la disponibilidad de los doctores, los costos, todo está centralizado en estos sistemas. Y bueno, esto era como que lograr crear un agente que pueda hacer todas estas cosas es algo bastante desafiante, ¿no? Porque así una, un modelo de lenguaje pelado, como puede ser eh, usar así ChatGPT directamente desde la página, no tiene ninguna de estas capacidades que precisamos, ¿no? No puede usar información que sea solo de la empresa y conectarse a sus sistemas, em, no tiene como que mucho scripting de en qué momento va a hablar el AI, exactamente qué tipo de conversación va a tener. em, no tiene la capacidad de ser proactivo a lo largo del tiempo, recordarse de qué pasó hace 2 meses, poder hablarle al usuario él solo sin estar solamente respondiendo. Entonces, de ahí es cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es la arquitectura que le tendríamos que dar a esta solución como para que basados en lo que en el core es un modelo de lenguajes, podamos armar estos agentes que puedan hacer tantas cosas distintas, ¿no? Tiro un disclaimer ahora, que es que esta charla va a ser bastante técnica y presupone que más o menos, si vinieron a ver esto es porque les interesará un poco el IA y tendrán una idea de cómo funciona más o menos los agentes, los modelos de lenguaje. Les voy a decir LLMs a partir de ahora para que sea menos sílabas nomás. Em, y bueno, idealmente alguna vez, aparte de usar ChatGPT, le habrán pegado a la API de algún modelo, sea un GPT-4, Llama o lo que sea, y entiende más o menos cómo funciona
la estructura de, de las conversaciones, digamos. Bueno, entonces, la manera en que quiero como que darle framing a a la charla vendría a ser, partamos de la base de qué es lo que puede hacer un modelo de lenguaje así normal, pelado, y empezamos a ver qué limitaciones tiene y cómo podríamos solucionar esa limitación hasta llegar a una arquitectura que pueda solucionar todos los requerimientos de los que hablamos hace un rato. Así que, habiendo dicho eso, voy a compartir pantalla y empiezo a contarles un poco. Espero que estén viendo ahí. Dígame algunos si no se ve la pantalla. Perfecto, gracias. Sí, se ve. Bien. Em, bueno, lo primero que a uno se le puede llegar a ocurrir para empezar a hacer un use case de este estilo, ¿no? Pensemos en el caso concreto de, digámosle, un doctor virtual. La realidad es que nosotros no estamos haciendo doctores virtuales que diagnostiquen o hagan cosas de ese estilo porque, bueno, obviamente ahí todavía no estamos al nivel de poder reemplazar a un doctor realmente y expones a los clientes a posibles liabilities y cosas así. Pero bueno, como para tener algo fácil de conceptualizar, ese es el caso concreto con lo que voy a tratar durante la charla de hoy. Entonces, si vos quisieras que ChatGPT, por ejemplo, se comporte como un doctor, lo primero que puedes hacer, así si querés un proof of concept fácil, es decirle, arrancar la conversación diciéndole que, por favor, actúa como un doctor, hablándole a un paciente, y ver qué pasa, ¿no? Y ahí, en general, bueno, se va a dar que al principio va a funcionar bastante bien, ¿no? Va a ser coherente. Seguramente te pregunte, se introduzca, pregunte qué síntomas tenés, le respondas algunos síntomas y te da algunas preguntas más, capaz que te tire un diagnosis. En general, a grandes rasgos se va a comportar como un doctor. Pero bueno, es como que una experiencia completamente libre en que no estás coreografiando nada ni dándole ningún límite, ¿no? Y aparte, al ser así, un LLM simple, sin más contexto, al AI, en cierto sentido, le falta eh, un modelo de quién es, qué está haciendo, como que le falta un poquito de contexto. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que un caso de falla de eso es que le digo que actúe como un doctor, le digo que tengo tos y después le pido que mida mi pulso. Ahora, en este contexto, obviamente, es un chat, no está al lado mío y no puede medir ningún pulso, pero el AI alucina, digamos, dice, por supuesto, extiende tu brazo, tu pulso es de 75 latidos por minuto. Y ahí ya entramos en problemas, ¿no? Porque es como que el AI no entiende por qué, no entiende si está haciendo un roleplay, si realmente eh, tiene que responder diciendo que no sabe. Entonces, lo primero que está bueno agregarle, al estar usando así un LLM simple, es un poquito de prompting a nivel de sistema, ¿no? Que la conversación arranque con un prompt de sistema que le dé al AI un modelo del mundo. Y acá, esto de vuelta, haciéndolo muy simple, esto es usando el Playground de OpenAI nomás, arranca la misma conversación y le digo, actúa como un doctor virtual atendiendo a un paciente, trabaja para la clínica de telehealth Puppet Health. Esta es la primera interacción con este paciente, no tienes información acerca del paciente, solo puedes hablar con el paciente, no tienes la capacidad de tomar ninguna acción, como agendar una cita o acceder al sistema de la clínica. Y ahí ya vemos cómo empieza a mejorar, que cuando le pido que mida mi pulso, me dice, lamentablemente, como doctor virtual, no puedo medir tu pulso directamente, sin embargo, puedo guiarte para que lo midas tú mismo. ¿Te gustaría que me explicara cómo hacerlo? Bueno, esto es medio obvio. Supongo que si ya trabajaron algo con LLMs, han hecho cosas de este estilo. Pero empieza a dar un poco la analogía a la que quiero llegar, que es que si, si vos pensás en, por ejemplo, ChatGPT, si pensás en el modelo en sí como como una persona, como una entidad, este,
en que vos le estás hablando a esta entidad y te está tirando respuestas y no mucho más, en, ci- en cierto sentido, está haciendo, le estás pidiendo más al modelo que lo que le estarías pidiendo a una persona real. Porque cuando vos le estás hablando a un ser humano, digamos, el ser humano, así a nivel en su experiencia subjetiva, no es solamente en base a lo que te dicen, respondés y no tenés más contexto. Vos como persona tenés un modelo del mundo que vas a, que como que lo tenés implícito en tu cabeza, tenés generalmente algún tipo de plan o objetivo implícito cuando estás conversando con alguien, sobre todo en algo como una, una consulta con un doctor. El doctor está pensando, bueno, acá mi objetivo de hoy es ayudar al paciente y eh, hacer que mejore su salud sin eh, manteniendo mi profesionalismo, por ejemplo. Obviamente no es algo que estás repitiendo en tu cabeza al estar hablando con alguien, pero implícito, subconscientemente, tenés toda esa información en algún lado de tu subjetividad. Al mismo tiempo, como ser humano, cuando a vos te hablan, vos no respondés inmediatamente como loro. Generalmente tenés un monólogo interno en tu cabeza que a medida de que estás teniendo una conversación, tipo, te van surgiendo pensamientos, vas razonando cosas sin tener que decirlo. Y todas todo eso lo podemos ver como funciones necesarias para que un agente, ya llamándole a los seres humanos agentes de entidad, puedan navegar por lo que es la realidad, ¿no? El mundo. Precisan todo ese contexto. Y entonces, el approach un poco para, así a grandes rasgos de cómo vamos a ir construyendo estos agentes, es hacerlo un poquito análogo a cómo funciona la subjetividad de una persona y tratar de agregarle estos componentes que tiene un ser humano que así el LLM pelado no tiene. El ser humano tiene capacidad de pensar internamente, tiene memoria de largo plazo, tiene eh, el concepto de working memory, de memoria que tenés así fresquita, em, puede en general tener objetivos, tener planes, y bueno, todo eso es lo que hay que agregarle a una AI para que pueda comportarse, por lo menos acercándose a la capacidad que tendría una persona en el mismo rol. Entonces, habiendo dicho eso, acá tenemos un ejemplo más, que es el ejemplo de darle al AI un plan. Seguimos teniendo el modelo del mundo que le habíamos dado al principio, pero ahora, aparte, le damos un plan para la conversación, que lo podemos eh, pensar como lo que le va a dar la estructura a la conversación, ¿no? Si no, el AI va a estar respondiendo lo que vos le vayas diciendo como paciente, pero al final el paciente es el que va a estar liderando la charla, digamos, y el AI va a ser muy reactivo. Teniendo acá en el contexto un plan para la conversación, así de tipo sistema, averiguar los síntomas del paciente, en base a los síntomas decirle el diagnóstico y recetarle un tratamiento, o si hay varios posibles diagnósticos, recetarle exámenes para determinar cuál es el correcto. En base a ese plan, el AI va a poder ser el que conduce el hilo de la conversación. Y esto nos permite coreografiar un poco qué es lo que queremos que pase en base a los requerimientos de un cliente. Entonces, bueno, el usuario acá dice, tengo tos, entiendo, ¿desde hace cuánto tiempo tenés la tos? ¿Hay algún otro síntoma que hayas notado, como fiebre? Usuario dice, una semana, tengo 38 grados de fiebre también. El AI le dice, gracias por la información. ¿Podrías decirme si has notado alguna producción de flema con la tos? El usuario dice, sí, flema amarilla. Y después termina con la información que me has proporcionado. Tus síntomas podrían indicar una infección respiratoria como bronquitis o neumonía. Sin embargo, es importante ser precisos. Para confirmar el diagnóstico, te recomendaría realizar algunos exámenes, como una radiografía y un análisis de esputo. Entonces, bueno, en base a esto le empezamos a dar un poquito más de estructura a todo. Y el AI empieza a entender cuál es su lugar en el mundo y empieza a entender, y digo la palabra entender muy metafóricamente, pero bueno, empieza a entender quién es, quién sos vos, cuál es la circunstancia actual y qué es lo que tiene que hacer. Después, les comenté que lo que
un beneficio que tenemos los humanos versus así ChatGPT pelado es que tenemos la capacidad de pensar algo sin decirlo. No, no tenemos que, podemos recibir una pregunta, razonar en nuestra cabeza y responder solo hasta cuando ya hayamos pensado la respuesta. No tenemos em, que hablar en voz alta así continuamente. Y ChatGPT, así pelado, no es el caso. Porque le preguntás y responde. Y eso lleva a ciertos limitantes. Por ejemplo, en este mismo contexto, em, el usuario le dice al AI, sí, ha aumentado mi fiebre y tengo escalofríos. ¿Me recetas un antibiótico? Y ahí el AI responde, con los síntomas que describes, parece que podrías tener una infección bacteriana en el tracto respiratorio como una neumonía. En este caso, un antibiótico podría ser necesario. Te recomendaría tomar amoxicilina con ácido clavulánico, etc. Ya básicamente, en base a lo que le pide el usuario, ya el AI como que suelta toda precaución, le receta el antibiótico sin más preguntas. No es ideal, ¿no? Realmente queremos una AI que sea un poquito más cauta, que piense bien sobre el plan que le dimos, etc. Y ahí el método se, es como que el más simple que se puede usar es un método que se llama Chain of Thought, que básicamente involucra darle un monólogo interno al AI. Entonces acá tenemos la misma interacción, que es, el AI pregunta, ¿has notado si tu fiebre ha ido en aumento y has tenido episodios de escalofríos? El usuario responde, sí, ha aumentado y tengo escalofríos. ¿Me recetas un antibiótico? Y ahí, ahora el AI responde en dos respuestas. Primero, responde con un monólogo interno. Y eso podría conceptualizarlo como lo que está pensando el AI en el modelo que estamos armando. Dice, la presencia de fiebre, escalofríos y producción de flema amarilla sugieren una infección bacteriana. Sin embargo, no puedo recetar antibióticos sin un diagnóstico firme basado en exámenes médicos. La automedicación puede llevar a una resistencia bacteriana y otro problema de salud. Es esencial primero realizar los exámenes necesarios. Piensa eso y después responde, esto es lo que vería el usuario. Entiendo que tus síntomas son preocupantes. Es importante, antes de recetar cualquier antibiótico, confirmar que la infección es de naturaleza. eh, Por eso te recomendaría que realices una radiografía de tórax, etc. Entonces, bueno, con este nuevo método, lo que empezamos a lograr es que el AI actúe un poco más en base a los objetivos y el plan que le estamos dando, eh, que se tome el paso de razonar en voz baja antes de hablar en voz alta. Y cuando vos mirás los benchmarks de hoy en día, cuando se evalúan todos los distintos modelos de LLMs, hay distintos benchmarks que se usan para ver cuáles son mejores que otros. Y en general eh, se prueba eso haciendo preguntas y viendo si la respuesta que hacen es correcta, etc. Y en general se ve que para cualquier tema, pero en particular para temas médicos como diagnósticos, si vos haces un chain of thought previo a la respuesta, la precisión de la respuesta sube muchísimo. Entonces, esto es algo bastante, bastante crítico como para que la AI de vuelta reafirme todo este modelo del mundo que le estamos dando y lo integre bien y responda en base a eso. Ahora, hasta este momento entonces, se fue un poco por acá, lo que podemos empezar a pensar es cuál es la arquitectura que estamos dándole a estos agentes. En el core del agente lo que tenemos es un modelo de lenguaje. Pero después de a poquito le vamos agregando distintos componentes extra. Y uno de ellos es el de planning, que es el que hablamos. Acá le podemos en planning agregar el concepto de world model, agregarle lo de chain of thoughts. Todo esto entra dentro de la categoría de agregarle módulos de planning. Em, pero algo que habría que tomar en cuenta es que dependiendo del caso, hay veces que vos sabés perfectamente cómo va a ser la conversación con un usuario, ¿no? Por ejemplo, si lo que está haciendo es un AI que lo único que hace es como que hacerle unas preguntas básicas al usuario para como introducción a una plataforma, bueno, ahí le puedes poner un plan fijo y listo, que lo haga, y si el usuario te cambia de tema, eh, que le diga y responda, no, no, perdón, vamos, tenemos que hablar de esto, sí o sí. Pero bueno, en general.
cuando querés hacer un agente que funcione para muchas cosas distintas, em, que más o menos le pueda seguir un poco la corriente del usuario, etcétera. Ahí cuando queremos que todo esto que estamos hablando del modelo, de, em, del modelo de, perdón, del modelo del mundo, del world model, y el plan que va armando la conversación, queremos que no sea en un plan estático al principio de la conversación, sino que sea algo que a medida que la conversación va parando, va pasando, el AI continuamente sigue reconstruyendo. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de eso, que es que llega un usuario nuevo y arranca la conversación diciendo, quiero averiguar cuáles son los distintos tipos de SSRI, que son antidepresivos. En particular, eh, el plan original que teníamos era preguntarle acerca de los síntomas y bueno, y diagnosticarlo. Pero el usuario lo que le dice es, no tengo ningún síntoma, es por curiosidad. Entonces lo que vemos que pasa acá es que de vuelta tenemos el monólogo interno como siempre. Entiendo que la consulta del paciente es informativa y no presenta ningún síntoma, etcétera, etcétera. Y después revisa el plan de la conversación, ¿no? El LLM lo vuelve a escribir el plan. Y ahora el nuevo plan revisado es proporcionar información sobre los SSRI y indagar si el paciente tiene otras dudas o necesidades médicas. Y después pone la respuesta. Y esto lo que tiene de bueno es que hace que en vez de estar tan encarrilado en una sola conversación en el AI, pueda ir adaptando sus planes, pueda seguir más o menos la corriente de lo que tiene el usuario, pero siempre liderando la conversación, siempre en base y partiendo de un plan inicial. em, y bueno, eso de vuelta es como que otra manera de salir de una de las posibles limitaciones que tenemos cuando queremos conversaciones más abiertas. Y al final, usando el concepto de planes, mezclando cosas más estáticas con más dinámicas, podés ir como que coreografiando una conversación, en cierto sentido. Puedes hacer que partes iniciales de una conversación pueden tener un plan estático y son un poquito más rígidas, que en cierto punto de una conversación el plan deje de ser estático y pasa a ser más abierto. Em, y, y bueno, usar la inteligencia, entre comillas, del modelo para ir reescribiendo una y otra vez sus modelos del mundo y sus planes. Ahora, em, estoy hablando muy conceptualmente de cuáles son las distintas cosas que tienen que pasar, pero lo que no comenté para nada es cómo escribimos el código para que esto suceda, ¿no? Em, la manera en que se le pega a un endpoint de un modelo de lenguaje es que en general se le pasa una lista de mensajes nomás. Esos mensajes pueden ser de rol sistema, como era ese mensaje inicial que tenemos, mensajes de rol usuario, mensajes de rol AI. Y así vos le pasás la lista de mensajes de la conversación actual y devuelve el próximo mensaje del AI. Em, lo que armamos en Puppeteer es un sistema de dos capas. La capa de abajo vendría a ser la capa chatbot, que es la que al fin lo que hace es guardar toda esa estructura, ¿no? Representa el thread principal del LLM y guarda la lista de mensajes, el monólogo, el plan, los internal monologues, es la que corre cada vez la, la llamada a OpenAI, en nuestro caso, más que nada usamos GPT-4, corre esa llamada para obtener la respuesta del AI. Em, y esa es la capa base, la capa chatbot. Y lo que tenemos es una capa superior que se llama la capa Puppeteer, de ahí el nombre de la empresa, Puppeteer, que vendría a ser titiretero, que conceptualmente es una capa orquestadora, que lo que hace es va monitoreando la conversación a medida que sucede y en base a requerimientos del cliente, en base al contexto de la conversación, va interviniendo. Y es la que después de cada mensaje hace una llamada paralela de vuelta, una llamada paralela a un LLM para que reescriba el monólogo interno
perdón, para que reescriba el world model y el plan, lo swapee. Em, Esa capa es la que se encarga de darse cuenta cuando, este, no sé, de un plan rígido queremos pasar a otro. Es una capa inteligente que lo que hace es ir modificando el contexto del LLM y llevándola a tenerla como que el comportamiento que queremos. Les voy a comentar un poco más de eso en breve, pero sigo un poco más con cómo funciona la parte conceptual. Entonces, bueno, estamos entrando bastante en detalle. Voy a bajarlo un poquito al nivel de detalle a partir de ahora y pasar un poquito a como que mencionar las partes conceptuales que precisamos también de los agentes, sin tanto ejemplo. Em, Hablamos de que el agente tiene un módulo de planning. Hablamos de que el agente en sí, en el core tiene un LLM. Algo que tiene que pasar también es que esta gente tiene que tener acceso a información eh, que es la misma que tendría un doctor, ¿no? Si yo fuera un doctor y fuera un doctor virtual, cuando el usuario me pregunta, me pregunta, no sé, cuál tratamiento tendría que recetarle, puedo consultar mi memoria y tipo, basarme en guidelines clínicas de cómo tratar cierta condición, o agarrar un librito y leer cómo se suele tratar. Em, y esa es toda información que el modelo así pelado no tiene, capaz que tiene algo en su entrenamiento, pero bueno, no está hecho para eso. Y no podemos estar seguros de que también esté esa información. Entonces, algo importante es darle a estos agentes también la capacidad de acceder a información, una base de información externa. Y eso en general como concepto se le llama RAG, Retrieval Augmented Generation, pero no es medio un buzzword. El principio es que a lo largo de una conversación, cuando el AI precisa más información sobre algo, puede ir a una base de datos externa, traer información eh, de esa base de datos y ponerla en el contexto. Y antes de, digamos, el usuario hace la pregunta, el AI busca información de una base externa, la pone en el contexto y después el AI responde. Ya teniendo esa información en el contexto, eh, lo que, bueno, hace que seguramente pueda responder en base a las guidelines que queríamos darle, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso sería si el usuario si el AI está armando un plan de tratamiento para, qué sé yo, la depresión a un paciente, y en el momento en que está por armar ese plan, hace una búsqueda en su base de datos. Bueno, ¿qué información clínica tengo de cómo tratar la depresión? Y la agrega como mensaje de tipo sistema al contexto. Volviendo a la analogía con el ser humano, es una analogía bastante cercana a lo que es memoria a largo plazo y memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo, la working memory, vendría a ser lo que está en el contexto del LLM en el momento dado, lo que está escrito como mensaje de sistema en la conversación misma. Y la long-term memory vendría a ser lo que tenés que buscar de una base de datos externa, que es más o menos como cuando estás teniendo una conversación y tenés que medio que hacer memoria, acordarte de algo, no lo tenés así fresquito. Entonces, de vuelta, le seguimos dando a la AI em, la misma estructura que más o menos neurológicamente tiene el cerebro humano. Y después la última parte em, que me gustaría hablar es que, bueno, para ser un agente, y esto también es una charla de agentes, los agentes no solamente deberían poder charlar con un usuario, ¿no? Sino que deberían ser capaces de hacer cosas. Em, y hoy en día, hasta lo que hablamos, no son capaces de hacer nada, simplemente pueden charlar y dar información, pero bueno, es todo en base a lo que le dicen por texto al, al paciente. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente dice quiero agendar una cita con el doctor?
Bueno, ahí de alguna manera tenemos que darle a la AI la habilidad de pegarle a una API externa, ¿no? Y que en el momento en que el usuario pregunte eso, le pegue una API, obtenga información acerca de em, qué horarios hay disponibles, por ejemplo, y lo ponga en el contexto, responda al usuario con potenciales horarios en los que puede agendar una cita. El usuario le confirma cualquiera, el AI vuelve a reconocer eso y le vuelve a pegar a la API para agendar el appointment. Entonces, al final, lo que estás haciendo es darle al IA la oportunidad de usar herramientas, ¿no? Em, y bueno, eso era la parte faltante de lo que veníamos charlando. Sirve para cosas como bookings, está clarísimo. Pero bueno, puede servir para muchas cosas distintas, ¿no? Porque en general queremos que estos agentes médicos puedan obtener información acerca del paciente, del EHR, de ese sistema de administración de hospitales, y traerlo a la conversación. Queremos que el AI pueda potencialmente, no sé, en base a la información que tenga del usuario, quizás queremos que pueda responder con gráficas y yo qué sé, con gráficas o con tablas, que capaz que eso implica pegarle una API externa que pueda como que generar esas cosas. Capaz que queremos que el AI escriba un poquito de código eh, y lo corra en algún momento. Por ejemplo, al pegarle a un, a un endpoint externo, quizás lo único le tenemos que pasar al AI es la firma del endpoint, y después el AI es el que puede escribir el código digamos, llena automáticamente los parámetros del endpoint, etc. Eso, bueno, es conceptualmente la pieza faltante, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es un agente que tiene memoria, puede planificar y seguir estructuras en las conversaciones y puede usar herramientas externas. En general, eh, para darle estabilidad de usar herramientas al AI, bueno, de vuelta, dependemos de nuevo de nuestra capa Puppeteer, ¿no? Em, y en el caso voy a un ejemplo concreto. La manera en que nosotros definimos cómo queremos qué, qué herramientas se usan cuándo en esta capa Puppeteer es que le damos al AI, déjenme rebobinar un poquito. Esta capa Puppeteer lo que define es comportamiento para el AI. Y ese comportamiento lo que hace es definir cuándo hay que hacer algo y qué tiene que hacer. Nosotros, a cada uno de estos comportamientos, lo que podemos definir es cuándo arranca el comportamiento, que puede ser, por ejemplo, después de cada mensaje. Entonces, en el caso de un booking, de un appointment, podemos arrancar un comportamiento después de cada mensaje. Podemos hacer que ese comportamiento se fije el contexto de la conversación. Entonces, ahí lo que haríamos es un comportamiento que diga, ok, en cada mensaje del AI eh, se fije si la conversación está en este momento hablando de bookings. Y después, que si eso es verdad, tome la acción de pegarle al endpoint que queremos pegarle. Esos conceptos que tenemos de cuándo se desata un comportamiento, cómo ver si se corre o no y cuál es la acción, nosotros los llamamos triggers, conditions y actions. Y nosotros los tenemos como bloques, cajas negras, que vos podés ir definiendo simplemente seteando los parámetros. Entonces, la manera en que haríamos ese caso en particular es
definís un trigger que dice que ese poniendo triggers después de cada mensaje. Eso se llama el every message trigger. Definís una condición que analiza, que se llama analyze conversation, y le pasas un parámetro que sea analizar si la conversación actual está pidiendo que se haga un booking. Eso se lo pasas a nivel de prompt. Y después le defines una acción que sea la acción de pegarle a tal endpoint. Combinando, nosotros lo que tenemos es muchos distintos tipos de triggers, conditions y actions. Y en general lo que hacen es llamadas paralelas a AI y ejecutan cosas. Y combinando estos distintos triggers, conditions y actions y customizándolos es como se puede ir definiendo todo este comportamiento. Em, Bien, bueno, espero que esa parte no haya quedado muy confusa, pero bueno. Al fin y al cabo, resumiendo, para que no se confundan mucho, tenemos un agente que tiene un core, usa monólogos internos para pensar en voz baja, va manteniendo un modelo del mundo y un plan para la conversación, se integra con herramientas externas, tiene memoria de largo y corto plazo, y bueno, y todo eso se define en nuestro framework a nivel de triggers, conditions y actions. Lo último que quería charlar antes de pasar a preguntas era, ¿qué pasa con la parte de autonomía? ¿No? Porque nosotros dijimos, hablamos de agentes, hablamos eh, de pasar de tener un LLM pelado a tener así un agente que pueda hacer cosas, pero el título de la charla era agentes autónomos. Entonces, ¿qué implica la parte de autonomía? Bueno, en general, si un agente lo único que hace es estar charlando con un usuario y como lo que hablamos hasta ahora es simplemente un agente que puede tener varias conversaciones con pacientes y que entre conversaciones no hace nada, bueno, muy autónomo eso no es. Pero lo que quiero dar un pequeño preview de es que lo que empieza a existir hoy en día también son agentes que básicamente corren en un loop. Entonces, por ejemplo, quedándonos con el tema médico, hay otro ex estudiante de la ORT que se llama Martín Copes, que está haciendo una startup que lo que hace es, para medicamentos que ya tienen un uso, por ejemplo, lo que era Ozempic que se usaba para diabetes, a veces esos medicamentos ya tienen un uso y ya están aprobados por el FDA o qué sé yo, se les quiere buscar otros usos posibles para poder venderlo también para otras condiciones. Y en general eso implica ir recorriendo por ir revisando toda la información clínica que hay de gente que ha utilizado estos medicamentos y en base a eso buscar como que una aguja en un pajar, encontrar para qué más se podría usar, qué otras cosas está, qué otras, qué otros biomarkers está cambiando dentro de los pacientes que podrían servir para alguna otra condición. Y en general, eso es un trabajo tedioso que implica ir recorriendo muchos documentos posibles em, y tratando de llegar a encontrar algo interesante. Y lo que está haciendo Martín es una startup que usa modelos de lenguaje, agentes autónomos, para hacer eso mismo. Y la estructura seguramente sea algo así, esta versión obviamente simplificada, pero bueno, son agentes que tienen un objetivo. En el caso de este agente, em, quiere search Apple Remote and find the program it was originally designed to interact with. Entonces, corres un LLM en un loop, así que cada llamada sea o un pensamiento, o una acción, o una observación. Entonces, tenés pensamiento, tengo que hacer esto. Acción, uso una herramienta, buscar Apple Remote. Observación, Apple Remote is a remote control introduced in October 2005 by Apple. Thought, bueno, Apple Remote al principio estaba diseñado para controlar tal cosa.
tengo que buscar de esta de todas maneras. Acción 2, search, front row. Observación 2, I couldn't find front row. Top 3, front row is not found, tengo que buscar esto otro. Y bueno, así va usando Chain of Thought para pensar el próximo plan, digamos, usando herramientas para ejecutar acciones y usando observaciones para reflexionar sobre lo que viene haciendo y ajustar. Entonces, con este mismo framework que hablamos hasta ahora, se puede perfectamente dar un, se podría perfectamente dar un objetivo y dejar el LLM corriendo. Y bueno, hoy en día esto anda más o menos bien para cosas muy rígidas en general. Pero bueno, a medida que estos modelos sean más y más inteligentes, seguramente pueda ir sirviendo para más y más cosas. Y ahí donde creo que la autonomía queda un poco más para el futuro. Y bueno, eso es más que nada lo que quería contar hoy. Fue una charla, espero que interesante, un poco densa, supongo yo. Pero bueno, son cosas que a la gente que, como yo, está copada con el tema del AI y bueno, no doy crédito todavía de lo que son capaces de hacer ya estos lenguajes. Imaginarnos qué va a pasar en los próximos años si seguimos por estas líneas. A gente como yo nos entusiasma mucho. Em, lo único que les dejo es que estamos encarando este tipo de cosas en Puppeteer y estamos contratando. Así que si hay gente que le interesa este tema y quiere poder aportar a ir avanzando en las capabilities de AI por estas líneas, por favor, contáctenme por LinkedIn o después de la charla, que encantados de charlar. Y está bueno, con eso concluyo y dejo abierto a preguntas, la verdad, que les interesaría preguntar a ustedes.